¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que estás evitando? No me refiero a los mensajes sin leer, las tareas acumuladas o los compromisos pospuestos. Me refiero a lo que sientes cuando estás solo, en silencio, cuando nadie te observa. Y esa incomodidad repentina, esa inquietud sin nombre hay, es donde reside el verdadero exilio. Huir de uno mismo no requiere grandes actos. Basta con mantenerse siempre ocupado, rodeado de ruido, sumergido en distracciones. Pero detrás de esa huida cotidiana se esconde un precio muy alto a la suspensión de la propia existencia. Porque la vida, en realidad, solo comienza cuando dejamos de correr y miramos con valentía el oscuro espejo del inconsciente. Puede que incluso creas que estás viviendo. Tienes una rutina, objetivos, relaciones, pero hay una diferencia crucial entre existir y habitar. La mayoría de las personas viven como visitantes de sí mismas, como huéspedes incómodos que intentan memorizar las reglas de una casa en la que no se sienten a gusto. Esa sensación de desubicación, ese vacío que insiste en volver cuando todo parece ir bien, es el síntoma de que hay una parte de ti que ha sido encerrada, silenciada, reprimida, y que ahora llama a la puerta, disfrazada de angustia, cansancio, sabotaje. No te asustes, el síntoma nunca es tu enemigo. Es una carta que el inconsciente envía al ego, un mensaje cifrado que clama, mírame. Huir del síntoma es como romper la carta sin leerla. Por eso vuelve el dolor. Por eso no desaparece la ansiedad. Por eso se repiten los patrones. Lo que se reprime no desaparece. Vuelven, siempre vuelven. Y suele hacerlo con más fuerza que cuando se ocultó. A esto le llamamos retorno de lo reprimido. Crees que eres libre, pero quien huye de sí mismo vive encadenado a la necesidad constante de aprobación, a la compulsión por el control, a la repetición inconsciente de lecciones que sabotean tu paz. Todo esto no es casualidad. Es una coreografía psíquica que se repite porque aún no has escuchado lo que necesitas escuchar, porque aún no has mirado al lugar que hay que mirar. Dime, ¿te reconoces en las relaciones que construyes? ¿O te das cuenta de que siempre estás atrayendo el mismo tipo de dolor, los mismos conflictos disfrazados con rostros diferentes? Esto sucede porque repetimos lo que no comprendemos. La infancia es el escenario original donde se representaron por primera vez estas obras. Si allí aprendimos que el amor viene con el abandono, que el afecto exige renuncia, que nuestro dolor no tiene valor, repetiremos ese guión durante toda nuestra vida adulta. No por masoquismo, sino porque el inconsciente busca la repetición como forma de resolución. Un intento de volver a representar el trauma, esperando, esta vez, un desenlace diferente. Huir de uno mismo no es solo evitar el dolor, es evitar el deseo, porque desear verdaderamente nos confronta con nuestra verdad. Y la verdad, para el ego, siempre es incómoda. Perturba el equilibrio, rompe las defensas, desorganiza lo conocido. Por eso nos aferramos a identidades frágeis, a certezas ilusorias, a versiones domesticadas de nosotros mismos. Todo para evitar encontrarnos con lo que realmente somos, en un campo de conflictos pulsantes entre lo que deseamos, lo que tememos y lo que consideramos aceptable. Estos tres polos, el deseo, el miedo y la moral, forman el trípode fundamental de la psique, el id. El superego y el ego en el I es el pulso bruto de la vida, la fuerza que desea sin filtros. El superyo es la voz internalizada de la moralidad. Del deberías, del no puedes. Y el ego es el equilibrista que intenta conciliar estas fuerzas opuestas con las exigencias del mundo real. Cuando huimos de nosotros mismos, suele ser el superyo el que toma el mando. Nos volvemos excesivamente críticos, duros, exigentes. Nos controlamos incluso antes de desear. Y entonces protesta la idea. No habla con palabras, sino con síntomas, con impulsos, con sueños extraños y actos fallidos. Habla con el cuerpo, con la repetición, con la angustia. Un ejemplo, alguien que vive saboteando sus relaciones. En la superficie, puede parecer solo inseguridad. Pero si escuchamos más profundamente, ¿qué oímos? Quizás el deseo de ser amado, sin someterse, o el miedo infantil a que el amor implique la pérdida de uno mismo. Quizás, en su infancia, amar significaba desaparecer. Entonces, hoy, amar es sinónimo de peligro, incluso si conscientemente esa persona dice que quiere amar. Es ese abismo entre lo que decimos querer y lo que inconscientemente tememos, lo que revela cuánto seguimos huyendo. Huir de uno mismo, no, es solo evitar mirar los traumas. Es también identificarse con el trauma
hasta tal punto que llegas a creer que es parte de ti, que el rechazo que has sufrido es prueba de tu valor, que la ausencia de afecto fue culpa tuya. El trauma distorsiona el espejo, y mientras miras a través de él, seguirás viendo una versión de ti mismo que no es real, solo repetida. Pues, tu vida aún no ha comenzado, porque para vivir de verdad, necesitas salir de la casa construida por el miedo y atravesar el bosque del inconsciente. Este viaje no se hace con atajos. No hay manuales, fórmulas preparadas, ni frases motivadoras que puedan sustituirla. Es un camino arduo, sí, pero es el único camino que te lleva a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, es señal de que algo dentro de ti está listo para dejar de huir. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la parte de ti que nunca se rindió. La parte que resistió al silencio, a la represión, a la vergüenza. La parte que soñó con ser escuchada, reconocida, liberada. Es con ella con la que vamos a trabajar. No prometo comodidad, prometo verdad. Y la verdad, aunque duela, es el único terreno donde se puede construir una existencia auténtica. Porque mientras sigas viviendo en función de la mirada del otro, del aplauso del otro, del amor del otro, solo serás un reflejo, nunca una presencia. Y la vida exige presencia. Comienza cuando te sientas contigo mismo, sin huir, y dices, estoy aquí, y estoy dispuesto a escuchar. Entonces, dime, ¿estás dispuesto? Dijiste que estás dispuesto, pero la disposición, por sí sola, no basta. El inconsciente es como un niño herido, encerrado en una habitación oscura. No abrirá la puerta solo porque hayas llamado una vez. Quieres saber si te quedarás, si soportarás escuchar su dolor sin corregirlo, si serás capaz de escuchar sus verdades sin intentar borrarlas, porque toda huida nace del miedo a no soportar lo que hay encerrado ahí dentro. Y la paradoja es que solo seremos libres cuando seamos capaces de permanecer. Aquí es donde comienza el proceso de análisis, no como un ejercicio intelectual, sino como un retorno a uno mismo, guiado por lo que siempre ha estado presente pero ignorado. Los sueños son uno de los mapas más valiosos que nos ofrece el inconsciente. Cada imagen onírica, cada absurdo, cada fragmento aparentemente sin sentido, todo ello es lenguaje. El inconsciente habla por símbolos, por desplazamientos, por condensaciones. Cuando sueñas que te persiguen, a menudo solo estás huyendo de un aspecto de ti mismo que no soportas reconocer. Cuando sueñas que estás desnudo en público o tal, ves tu deseo más íntimo sea ser visto tal y como eres, y eso te aterroriza. Los sueños no mienten, solo camuflan, porque la verdad, para el inconsciente, nunca es literal, es simbólica. Recuerdo a un paciente que soñaba repetidamente con un incendio en su casa. Siempre el mismo escenario, las llamas lo consumían todo y él, paralizado, lo observaba. Discutimos el sueño durante semanas, hasta que él, con la mirada baja, confesó, creo que soy yo quien necesita ser destruido. La rabia que sentía hacia sí mismo, por no ser capaz de decir no, por vivir apagando sus deseos en nombre de los demás, se había convertido en fuego, en su inconsciente. Un deseo de destruir la máscara, la fachada, para que algo verdadero pudiera, por fin, surgir. Verás, el sueño no quería castigarlo. Quería liberarlo, pero él huía, porque no sabía cómo interpretar el incendio que venía de dentro. ¿Y tú, qué imágenes se repiten en tus sueños? ¿Qué situaciones, qué rostros, qué miedos surgen en las noches en que tu razón duerme? Son tus pedazos olvidados tratando de volver a casa. Pero la huida no solo ocurre en los sueños, se manifiesta en las relaciones. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué insistes en relaciones que te menosprecian? Porcher. ¿Toleras el silencio de quienes deberían escucharte, la ausencia de quienes prometieron quedarse? La respuesta no está en el otro, está en el espejo. Repetimos en el amor lo que se nos inculcó en la infancia. Si aprendimos que el afecto viene con el abandono, el cariño siempre vendrá cargado de miedo. Si nos enseñaron que solo valemos cuando agradamos, haremos todo lo posible por ser aceptados, incluso si eso nos cuesta nuestra identidad. No es amor lo que buscamos, es reparation. El problema es que el inconsciente no solo quiere amar, quiere curar, y por eso elige, con precisión casi quirúrgica, a las personas que recrean nuestros traumas, no para hacernos daño, sino para darnos la oportunidad de ver, de entender, de cambiar. Pero cuando huimos de nosotros mismos, convertimos esa oportunidad en otra prisión, porque en lugar de reconocer el patrón, culpamos al otro. En lugar de mirar hacia adentro, apuntamos hacia fuera y seguimos así,
como el caballo que corre en círculos, creyendo que se aleja, sin darse cuenta de que siempre vuelve al mismo punto. Aquí es donde entra en juego el trabajo con el ego. El ego, cuando madura, es capaz de mirar al ID sin perderse y al superego sin someterse. Es el mediador, el que reconoce los deseos, pero también los límites. Es con el que podemos, finalmente, convertirnos en sujetos de nuestra propia historia. Pero esto requiere un acto que la mayoría evita responsabilizar. Decir, yo soy, no como culpa, sino como propiedad. Yo soy quien elige, yo soy quien repite, yo soy quien ahora puede hacer las cosas de otra manera. No se engañen, huir de uno mismo siempre tiene un precio. Se disfraza de procrastinación, de distracción, de vicios leves y rutinas pesadas, pero en el fondo, siempre es el mismo movimiento: mantenerse alejado del dolor original, ese dolor que sentimos cuando aún éramos demasiado pequeños para comprender. Cuando nos ignoraban, nos herían, no nos verían. Y allí, en lugar de sentir plenamente, aprendimos a callar, a adaptarnos, a hacer lo que esperaban, para no ser rechazados. Pero toda adaptación extrema es una forma de desaparición. Why por eso no te encuentras? Porque para encajar en el mundo, dejaste de encajar en ti mismo. Recuperarse es volver a aprender a sentir. Es permitirse decir no sin culpa. Desear sin pedir permiso. Estar en silencio, sin miedo a lo que vendrá. Es transformar el ego de siervo del miedo en aliado de la verdad. Y eso no sucede de una vez. Es un proceso, doloroso, sí, pero liberador. Y comienza con un paso sencillo, pero radical: amparar. De correr, de justificarte, de fingir que todo va bien. Parar para escuchar. Lo sé. Escucharse a uno mismo es arriesgado. Puede que descubras que estás agotado, que llevas años triste, que tu vida no refleja quién eres, pero solo esa escucha puede dar inicio a una vida real. Y lo real, por muy duro que sea, siempre es más digno que la ilusión. Porque la ilusión te mantiene a salvo, pero vacío. Lo real puede doler, pero es el único lugar donde puede nacer algo nuevo. Así que, si quieres empezar tu vida de verdad, tendrás que atravesar ese dolor. No como víctima, sino como analista de ti mismo. Preguntando, ¿de dónde viene esto? ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué es lo que aún no se ha dicho, pero necesita ser escuchado? Esa es la invitación. No es una invitación a la comodidad, sino al valor. El valor de mirarse al espejo y, por primera vez, no apartar la mirada ante has quedado. Eso ya es una señal de que algo dentro de ti está despertando. Pero ahora que hemos empezado a excavar, hay que ir más profundo. La superficie, el inconsciente, no. Y comienza a abrirse cuando se da cuenta de que no volverá a ser traicionado, como lo fue tantas veces, cuando te abandonaste para complacer, para encajar, para sobrevivir. La huida de uno mismo se manifiesta de 1000 formas. Una de las más insidiosas es la racionalización. Te conviertes en un maestro en explicar todo. Justificas el dolor, elaboras los traumas con palabras bonitas, citas libros, publicas frases sobre el autoconocimiento. Pero mientras la emoción no se sienta en el cuerpo, mientras el llanto sea contenido por la razón, nada cambia. La palabra que cura no es la que explica, es la que atraviesa. Veamos el caso de Elena, una mujer brillante, intelectual, siempre dispuesta a ayudar a los demás, pero con una vida emocional desierta. En terapia, decía, lo entiendo todo, solo que no puedo cambiar. Y de hecho, lo entendía. Conocía los mecanismos, los patrones, las raíces de su historia, pero había un punto ciego: no se permitía sentir. Cada vez que algo amenazaba la estabilidad de su persona racional, se burlaba, convertía el dolor en broma, las lágrimas en argumento. Era el super yo disfrazado de lucidez, pero detrás de esa coraza había una niña que nunca fue acogida, que aprendió pronto que ser frágil era peligroso, y por lo tanto construyó una fortaleza de palabras, de conocimiento, de control. El control es otro disfraz. Huimos de nosotros mismos, en un intento desesperado por controlar el mundo, a las personas, los sentimientos. Queremos garantías, promesas, respuestas rápidas. Pero el inconsciente no es un sistema lógico. No obedece al tiempo lineal, ni se somete a la razón. Habla como el viento, cambia de dirección, sopla donde menos se espera, levanta polvo olvidado. Y el ego, controlador, se derrumba ante ello. Por eso, tantas personas abandonan la terapia cuando empieza a funcionar, porque el contacto con el inconsciente desorganiza al yo falso. Y esa desorganización
aunque necesaria, da miedo. ¿Cuántas veces has empezado algo que prometía una transformación, un curso, una relación, un viaje espiritual, y lo has abandonado en cuanto ha empezado a doler? Ese dolor no es señal de error, es señal de que estás tocando algo real. Pero como nadie nos ha enseñado a permanecer en el dolor, huimos e inventamos excusas. No era para mí, no era el momento. Pero, en el fondo, lo sabemos, anhela miedo. El miedo es legítimo. Al fin y al cabo, entrar en contacto con la propia verdad es desmontar identidades construidas a lo largo de toda una vida. Es darse cuenta de que gran parte de lo que llamabas yo era, en realidad, adaptación. Eso es lo que le pasó a Rafael, un hombre admirado, exitoso, casado, padre ejemplar, pero profundamente triste. Decía, lo tengo todo, pero me siento vacío. En terapia comenzó a acceder a recuerdos de la infancia que revelaban una exigencia constante por el rendimiento. Tienes que ser el mejor, el más fuerte, el más correct. Esa voz internalizada se había convertido en su superyo. Y el ego, para sobrevivir, asumió ese papel. Rafael construyó toda una vida para cumplir con las expectativas de un padre que no sabía amar, solo exigir. Y por eso, nunca supo lo que era el deseo, tan solo la obligación. Su vida comenzó, de hecho, el día en que se atrevió a decir, ya, no quiero ser el hijo ideal. Fue en ese momento cuando algo se rompió. Y el dolor que vino después no fue destructivo, sino liberador. Porque finalmente permitió que el id hablara. Y el id, cuando se escucha, no es un monstruo. Is solo la parte más viva de nosotros, a la que nunca se le permitió existir. Esa autorización es lo que el inconsciente espera de ti. No exige perfección, ni respuestas, exige presencia. Tienes que convertirte en el espacio donde puedan existir tus partes rechazadas. El ego maduro no es el que lo controla todo, es el que lo acoge todo, la ira, la tristeza, el miedo, el deseo. Todo tiene su lugar. Y es en el encuentro entre estos fragmentos donde nace la integridad. Pero hay otro enemigo de la integridad, la comparación. Vivimos mirando hacia afuera, midiendo nuestra vida con la regla de los demás. Eso también es huir. Porque mientras estás ocupado tratando de encajar en un ideal ajeno, no tienes que enfrentarte a la incomodidad de ser quien eres. Y así, perpetúas la sensación de inadecuación, de insuficiencia. Pero esa insuficiencia no es real. Is fabric. Por un superyo que repite, como un disco rayado, deberías ser diferente. Ese, deberías, es la prisión. La clave está en preguntarse, ¿de dónde viene esa voz? Porque, casi siempre, no es tuya. Es la voz de la madre crítica, del padre ausente, del profesor humillante, de la sociedad que premia las máscaras y castiga la autenticidad. Romper con esa voz es un acto de valentía. No basta con callarla, hay que sustituirla por una voz interna que diga, puedes ser quien eres, no necesitas merecer amor. Tu dolor tiene sentido. Esta nueva voz se construye mediante el análisis, la escucha, el retorno a la escena original del dolor, no para revivirla, sino para darle un nuevo significado, y así, transformar el trauma en testimonio, la herida en lenguaje, el síntoma en sentido veraz. La libertad no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de habitarlo sin perderse. El ego fortalecido no niega el id, ni se somete al superyo. Los escucha y decide. Se convierte en autor de su propia narrativa. No es un protagonista que actúa para el público, sino alguien que entre bastidores escribe su historia con tinta de verdad. Esa verdad es suya y nadie puede entregársela. Ni siquiera yo. Lo que puedo hacer y hago es guiarlo hasta la puerta. La llave está en tus manos. Pero antes de abrirla, pregúntate, ¿estoy dispuesto a abandonar quién finjo ser para descubrir quién realmente soy? Porque la respuesta a esta pregunta definirá no solo tu viaje psíquico, sino la calidad de tu vida. O mejor aún, si realmente comenzará. Todavía estás aquí. Y eso, para mí, es profundamente revelador. ¿Sabes por qué? Porque una parte de ti, quizás por primera vez, está eligiendo quedarse. No con el mundo, no con las exigencias de los demás, sino contigo mismo. Y permanecer contigo mismo es el acto más revolucionario que alguien puede cometer. Porque cuando dejas de huir, todo el castillo de máscaras comienza a derrumbarse. Y, bajo los escombros, emerge algo que parecía perdido en el sujeto deseante. Sí, tú deseas, aunque hayas aprendido a ocultarlo. Aunque tu historia te haya enseñado que desear es peligroso, es egoísmo, es debilidad. El deseo es la primera víctima de la huida de uno mismo. Y por eso mismo,
es lo primero que renace cuando decidimos volver. Pero el deseo no es fácil de afrontar, porque desear nos hace vulnerables. Desear es admitir que falta algo, algo que no controlamos, que nos atraviesa, y todo lo que desorganiza asusta al ego que ha aprendido a sobrevivir siendo funcional. Pero la fan no llena lo que llena, es el sentido. Y el sentido solo aparece cuando te permites sentir. Este es un punto crucial. Mientras seas funcional, en el trabajo, en las relaciones, en la vida, pero no seas verdadero, seguirás vacío. Porque el vacío no es ausencia de cosas, es ausencia de uno mismo, de presencia, de afecto legítimo, de espacio interno para que tu dolor respire y tu deseo hable. Verás, la mayoría de las personas se construyen como un escaparate, exhiben logros, afectos, imágenes de bienestar, pero por dentro viven como un sótano cerrado, oscuro, sofocante, silencioso. El es la decisión de salir del escaparate y bajar al sótano, con una linterna, con una mirada sin prejuicios, con la disposición de reencontrar lo que fue olvidado, rechazado, escondido, porque es allí, y solo allí, donde está tu verdad. ¿Y qué hay en ese sótano? Está el niño que fuiste, el niño que tuvo que ser fuerte demasiado pronto, que escuchó demasiadas críticas y muy poco cariño, que aprendió a sonreír cuando quería llorar, obedecer cuando quería gritar, a ceder cuando quería correr. Ese niño no ha desaparecido. Vive en ti y mientras no sea escuchado, seguirá llamando a la puerta, con síntomas, con ansiedades, con elecciones que duelen. No se trata de infantilización, se trata de reconexión, porque solo el adulto que reconoce a su niño herido puede llegar a ser completo. Y cuando hablo de niño, no me refiero solo al pasado, me refiero a la estructura de tu deseo, a la parte de ti que sueña que sea Trif, que desea sin miedo. Esa parte, cuando se reprime, se convierte en sombra. Y la sombra, como sabes, siempre encuentra la manera de aparecer. En sus juicios, en sus impulsos, en sus olvidos, en sus errores. La sombra no quiere castigarlo, quiere integrarse. Por eso no basta con buscar el autoconocimiento racional, es necesario afectarse. El análisis es, ante todo, un ejercicio de afectividad con uno mismo, de compasión radical, de mirar hacia adentro y decir, entiendo por qué te has cerrado. Veo tu dolor y me quedo, a pesar de todo, porque solo el afecto sustenta la transformación. El rigor, por sí solo produce más huida. Y por eso fracasan tantos procesos terapéuticos, porque quieren cambiar a la persona sin escucharla. ¿Y qué pasa cuando empezamos a escuchar? Afloran los duelos no elaborados, los amores no vividos, los deseos sofocados, las palabras no dichas, todo aquello que, por miedo, dejamos morir dentro de nosotros. Pero nada de eso está muerto, solo está congelado. Y cuando el calor de la escucha toca esos fragmentos, comienzan a derretirse, y con ellos, la coraza, la rigidez, el personaje. Es en ese momento cuando pueden hacer algo nuevo. No una versión idealizada de ti, sino una versión más completa, más coherente con lo que sientes, con lo que necesitas, con lo que rechazas. Una versión que ya no suplica amor, porque ha entendido que el amor verdadero no exige actuación, exige presencia. Y aquí llegamos a un punto de inflexión profundo, porque cuando empiezas a habitarte a ti mismo, algo cambia en todas tus relaciones. Dejas de samtert, de explicarte, de mendigar afecto. Empiezas a elegir a decir no sin culpa, a cerrar ciclos, a darte cuenta de que estar solo es 1000 veces más digno que estar con alguien que exige tu aniquilación. Eso no es egoísmo, es salud psíquica. Es el ego dejando de ser el felpudo del superyo para convertirse en el escudo del ID en sí. Ego puede ser un escudo, un espacio seguro donde el deseo se expresa sin culpa, donde el miedo es acogido sin paralizar, donde la moral se renegocia con la vida y no con la represión. Pero ese ego necesita construirse, ladrillo a ladrillo, sesión a sesión, elección a elección, porque durante mucho tiempo fue un rehén. Ahora necesita convertirse en un hogar. Y un hogar, como sabes, no se construye de la noche a la mañana. Pero si se empieza, eso ya lo cambia todo. Quizás te preguntes, ¿por dónde empiezo? Empieza por el síntoma, por lo que te molesta, por la repetición. ¿Dónde duele? ¿Qué vuelve? ¿Qué haces? Y luego te arrepientes. ¿Qué dicen los demás? Y te afecta como si te hablaran al alma. Ahí está la pista. El síntoma es el mapa. Y al contrario de lo que nos enseña la sociedad, no debe eliminarse,
debe comprenderse. La cura no es borrar el dolor, es hacerlo consciente, dándole un nombre, una historia, un lugar, porque lo que tiene nombre ya no nos domina, y lo que adquiere historia deja de ser un fantasma. Se convierte en parte de la biografía, y no de la patología. Tu biografía, hasta ahora, puede haber estado marcada por silencios, pero puedes empezar a escribirla de otra manera, no negando lo que fue, sino eligiendo lo que será. Y esa elección comienza ahora con una pregunta simple, pero radical. Ansí, dejas de huir de ti mismo hoy. ¿En quién puedes convertirte finalmente? La pregunta permanece en el aire, como un espejo suspendido ante el alma. ¿En quién puedes convertirte cuando dejas de huir? No hay una respuesta lista, porque esa respuesta no se lee, se vive. Es un proceso de reencuentro, un paso a la vez, una escucha a la vez, una decisión valiente a la vez. Pero para que ese reencuentro suceda, es necesario atravesar el territorio más evitado de la psique, el de la verdad emocional. La verdad emocional no es la que le cuentas a los demás, es la que evitas contarte a ti mismo, la que aparece en flashes en los momentos de soledad, que se insinúa en lágrimas sin motivo, en silencios que pesan, en sonrisas que duelen. Es la verdad que dice no estás bien. Y está bien no estarlo, porque el sufrimiento, al contrario de lo que nos enseña la cultura, no es señal de debilidad, es señal de que algo dentro de ti aún late en tú. Aún late, aunque te hayas anestesiado durante años, con trabajo, con relaciones disfuncionales, con espiritualidad performativa. Porque sí, incluso el autoconocimiento puede ser una forma de escape, cuando se utiliza para crear una nueva máscara, una versión evolucionada de ti mismo, más controlada, más sabia, más admirada. Pero el inconsciente se ríe de esa versión. Pork el Sabi, todavía lloras solo. Todavía temes que te vean en tu vulnerabilidad más cruda. Y aquí está el punto de inflexión en permitirte ser visto, no por los demás, sino por ti mismo. ¿Te has visto alguna vez? No en el espejo, sino en el espejo interno. ¿Te has sentado alguna vez con tus partes rechazadas y les has dicho, te veo, entiendo por qué lo hiciste, sé que fue para protegerte, y ahora aquí estoy? Ese es el gesto de reconciliación que cura, cuando el ego deja de juzgar al ID y comienza a escucharlo, no como una amenaza, sino como una parte esencial del ser. Esa reconciliación es el corazón del proceso analítico, y no ocurre sin resistencia. El superyo, acostumbrado a gobernar con la culpa, no cede el trono fácilmente. Seguirá diciendo que estás equivocado, que eres inadecuado, que eres vergonzoso, pero cuanto más escuches tu dolor con empatía, más débil se volverá. Por primera vez, podrás desear sin culpa, y desear es existir. El deseo es la línea vital que te conecta con tu verdad, es lo que te hace levantarte de la cama con sentido. Es lo que te impulsa a crear, a amar, a elegir lo que resuena con tu esencia. No el deseo consumista, compulsivo, vacío, sino el deseo que brota del alma, que dice, por aquí Ana, aunque duela, aunque pierda los aplausos, por aquí. Ese deseo es lo que da inicio a una nueva vida. No una vida sin dolor, pero una vida con dirección. Recuerda algo esencial. El inconsciente no quiere destruirte, quiere liberarte. Para eso, necesita que lo escuches. Que dejes de intentar callarlo con distracciones, diagnósticos o espiritualidad apresurada. Que dejes de buscar fórmulas hechas. No hay fórmula, hay escucha. Hay verdad, hay dolor. Y hay posibilidad de renacimiento. Pero solo para quienes se atreven a atravesar la noche oscura del alma sin prisas. Este viaje es solitario. Pero no es abandono. Y en la presencia, descubres algo inesperado. Nunca has estado realmente solo. Porque incluso en tus momentos más oscuros, había una parte de ti que insistía en vivir. Que escribía poemas mentales cuando nadie escuchaba. Que deseaba amor. Incluso, habiendo aprendido a temerlo. Que sonreía por dentro al ver a un niño jugar. Esa parte es tu núcleo indestructible, tu chispa vital, tu yo real, y es con ese yo con el que debes reconstruir el pacto. Porque en el fondo, todo lo que buscabas fuera, el reconocimiento, la acceptation, la pertenencia, empieza a ser superfluo cuando te entregas a ti mismo, cuando te eliges a ti mismo, no por ego, sino por verdad, cuando dejas de querer complacer, y empiezas a querer vivir, no por aparentar, sino por esencia. Y el mundo comienza a cambiar, no porque tú lo controlas, sino porque dejas de estar controlado por él. Las personas se van, las máscaras caen,
los lugares pierden su sentido. Pero nace algo nuevo a la libertad. La libertad de no estar definido por tu dolor, ni por tu historia, ni por la mirada de los demás. Tú te conviertes en el autor, y eso es insoportable para la parte de ti que todavía quiere ser víctima, pero es liberador para la parte que quiere vivir. Y esa parte, ahora, está en movimiento. Si has llegado hasta aquí, es porque algo profundo dentro de ti ha sido tocado. Algo que tal vez no sabes nombrar, pero too late. Y ese latido es el comienzo, no de un camino lineal, sino de una espiral, donde cada vuelta te lleva más cerca del centro de lo real. Y entonces, volvemos a la pregunta. ¿En quién puedes convertirte cuando dejas de huir? La respuesta está surgiendo no en palabras, sino en elecciones, en silencios. En verdad es que ahora empiezas a sostener, y cuando sostienes tu verdad, el mundo ya no tiene tanto poder. Pork, tor, por. Fin. Has vuelto a casa.